Muy buenas tardes para todos nuestros amigos que a esta hora están llegando y están en sintonía, los que ya también están, muchas gracias por esperarnos. Y van a decir ustedes, pero bueno, ¿y esa canción qué tiene que ver? Pues hoy vamos, dentro de uno de los temas que vamos a tratar en el programa es precisamente el puente que hace 8 días sufrió, se cayó, y hay muchas excusas que están sacando, muchos pretextos para ocultar una verdad, que era falta de mantenimiento, pero eso lo vamos a tratar en el transcurso del programa. Por eso empezamos con esta ronda infantil de El puente está quebrado. ¿Y qué tiene que ver? Sencillo. La mayoría de campesinos, no vamos a hablar solo de los ciudadanos, los campesinos que en este momento están sufriendo las consecuencias de sacar sus productos para la región del Quindío, lo que viene del sur del país, situaciones donde ya los alimentos de primera necesidad como el maíz, la papa, están subiendo. ¿Por qué? A raíz de esto, porque ya tienen que coger la vía Zarzal, Obando, Zaragoza, Cartago, Alcalá, finalmente para llegar a Armenia y viceversa. Entonces esto aumentó considerablemente los precios sobre todo de algunos productos de la canasta familiar. Bueno, con ustedes nuestro amigo Didier Zambrano, nuestro director del programa, hoy con otro invitado, el señor John Vázquez, quien lanza la propuesta para llegar al Consejo de la Ciudad de Armenia, con unas propuestas muy interesantes, en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Hace 8 días teníamos a un subcomisario que quiere llegar a la Asamblea. En el caso de nuestro amigo John Vázquez, pues quiere llegar al Consejo. ¿Y por qué quiere llegar al Consejo? ¿Qué propuestas tiene diferente a lo que ya conocemos? Entonces, Didier, y otros temitas que en el transcurso del programa iremos comentando, analizando y, como dice nuestro amigo, provocando. Didier, buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes a la audiencia, a nuestros campesinos, un saludo a las diferentes veredas de aquí de la cordillera, para quienes hemos construido este programa. Y de hecho, porque el radio de incidencia de la emisora es más o menos hacia los lados de la cordillera. Antes de comenzar, digamos, el tema, uno de los temas centrales, además de tener aquí un invitado, queremos plantear de entrada de que este programa, a partir de la próxima semana, va a estar de 4 a 5 de la tarde, porque de 5 a 8 de la noche va a haber un programa muy interesante de música popular, música campesina. Entonces va a haber, digamos, una de las maneras de comunicarnos con la gente es a través de la música. La música ahí dice mucho, una canción dice mucho, y entonces este programa vuelve un poquitico cerca al anterior horario que teníamos en la temporada pasada. Entonces, Voces Campesinas seguirá de 4 a 5 de la tarde, y de 5 de la tarde a las 8 de la noche el programa El Carriel, de mi pueblo. Carriel de mi pueblo. Y estamos invitando a eso. Bueno, el tema de hoy lo vamos a suscribir a un lío que hay que dejarlo, digamos, de presente, ¿no? Y que demuestra de entrada la fragilidad del territorio del Quindío, ¿cierto? Desde muchas aristas, desde muchos otros elementos, siempre hemos dicho que el Quindío tiene unos líos muy serios, ¿cierto? Líos con el aire, con el agua, con los agrotóxicos, el desastre que son las vías secundarias y terciarias, y entonces se agrega a esto otro lío, ¿cierto? El de las vías primarias, el de las vías centrales, y un hecho bastante duro que son los puentes, ¿no? Pues ya tenemos la tragedia hace 6 meses del puente sobre el río Barragán, que afortunadamente mostró un colapso, pero no mató a nadie, ¿cierto? Pero la tragedia del alambrado sí es bastante duro, y eso demuestra muchas cosas que queremos plantear hoy, ¿no? No solamente la caída del puente, quiénes son los responsables, sino temas más de fondo, ¿no? Es qué tipo de carga está pasando por el Quindío, que se aprecia Armenia, el Quindío, de no tener muy buenas vías en sí para poder circular, y que uno encuentra peajes por todos lados muy bien hechos, grandes, eso sí, no se caen,
Y ha surgido por ahí ya un meme de que necesitamos puentes como los peajes, ¿no? Que los peajes no se caen, ¿no? Y son peajes donde cuando uno llega al peaje se abren 5 o 6 vías, pero de ahí para adelante pasa el peaje, sigue la trocha, ¿cierto? O pintamos una vía bien bonita, la señalizamos por el caso de la que puede pasar por Calarcá, pero al pasar cerca la ciudad, digamos, se reduce. Entonces aquí estamos maquillando cosas, ¿cierto? Nos tiramos la parte histórica de Montenegro, para mí es el hecho más relevante, ¿cierto? Nos tiramos el centro de Montenegro, su parte histórica, destruimos la galería para hacer una cosa grande ahí, pero ahí para allá, para uno, después de que uno llega al Roble, ahí para allá, para llegar a quien vaya, es las mismas vías de trocha, ¿cierto? Entonces pongo de presente esto porque se está demostrando de que no se hacen bien las cosas en el país. Claro, estos son puentes que llevan su tiempo, eso sí hay que dejarlo pues claro aquí, hechos de mucho tiempo, pero un hecho que se quiere dejar presente hoy es que cuando sucede lo del alambrado, se pensó de pronto en un atentado terrorista, porque están de moda en estos días los atentados terroristas, pero hacíamos una broma con Jairo de que, bueno, que tuvo que haber sido una bomba muda porque no sonó, ¿cierto? Nada que tuviera que ver con un hecho, ¿no? Y llega a nuestras manos en la búsqueda de cosas un documento aquí del año 2016 en que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, contratada por el mismo INVIAS, ya había hecho un estudio en el 2016 y hablaba de lo mal que estaba el puente, ¿no? Casi que en todos sus elementos, digamos en los tensores, en los pilares, la misma capa asfáltica, o sea, ya mostraba líos y no se tomaron las medidas correctivas. Cuando uno mira el estudio, colapsaba porque colapsaba ese puente y no se tomaron, digamos, las medidas, ¿no? Entonces, digamos que tienen que suceder tragedias como estas, donde mueren agentes de la policía, donde 17 heridos, tengo entendido, más todo el lío, ¿cierto? Y es bueno aclarar una cosa, ¿no? No se cortó el paso entre el Valle y el Quindío, no, se le cortó el paso a Colombia, ¿cierto? Porque por allí pasa la mayor carga, pues, que pasa por nuestro Quindío y va hacia la línea. Entonces no es cualquier, ¿cierto? Y alguien habló de que eso era un hecho terrorista. Yo pues sí, podemos hablar de que es un hecho terrorista, ¿cierto? La corrupción es un hecho terrorista porque generó muertes, nos aisló del contexto nacional. Y pienso que entonces, de aquí vienen muchas aristas, digamos, en el entorno del puente, ¿no? Sale también a flote de que los carros que pasaban por ahí pasaban con tiquetes mostrando un peso que no era. Entonces se devela de que donde se hacen las pesas, el peso que son estas básculas. Las famosas básculas, se encuentra que allí no estaban dando el peso que era, entonces se pasaba con peso falso. Entonces, este lío demuestra otras cosas más complicadas y demuestra otro, ¿no? Toda la plata que pagan nuestros transportadores, que los tienen casi arruinados por peajes que tienen como obligación estar pendientes de ahí para atrás, ¿cierto? Peajes que privatizamos, obras que se hacen con dinero del Estado a cargo nuestro, porque hay que pagarlas, pero le entregamos el cobro a particulares que curiosamente son los dueños de los bancos, son los dueños de las pensiones, son los dueños de la salud, muchos de ellos. Y cuando uno mira quiénes están detrás digamos, de los peajes, son personajes que son dueños de todo. Y que cuando hay un gobierno que plantea ahora ciertas reformas para administrar, entonces se ponen bravos, pero tienen allí tragedias. Yo pienso que es un hecho bastante delicado. De acuerdo a un artículo que saca el periódico del País, dice, y es del 16 de abril de este año, o sea, hace poco, antier, dice, no hay excusa para que un puente se caiga, y es el crudo análisis de los expertos sobre lo que pasa con las vías de la región. Ningún puente se debe caer, no hay disculpa de diseño, de terreno o falla geológica. Esto piensa el geólogo y exdirector de Ingeominas en el Valle, el señor Gabriel París, quien hace referencia a los recientes hechos pues, que han afectado la infraestructura vial del suroccidente colombiano. Y en octubre del año pasado se cayó la banca kilómetro 59 de la vía Cali-Lobo Guerrero y con ello se afectó el tráfico hacia Buenaventura.
En enero desapareció un tramo de la vía panamericana en Rosas, Cauca, acordémonos. Constantemente hay derrumbes en la doble calzada al puerto y esta semana se cayó el puente hace ya 8 días del alambrado que unía al valle con el Quindío, evidenciando la vulnerabilidad de la región. Aparte de eso, sacan unos informes, ya que más adelante vamos diciendo quién es el responsable, donde ni siquiera las autoridades tienen conocimiento de la región. Dicen, Corozal es un municipio y el puente que se cayó es el puente que unía a los municipios de Caicedonia con Corozal. Falso. Es el valle con el Quindío. Y Corozal no es un municipio, es un corregimiento que pertenece al municipio de Sevilla. Entonces, mire ustedes que ni siquiera las autoridades saben sobre dónde están ubicados. Para que empecemos por ahí ese análisis entonces, y empiezan a sacar argumentos. Un concejal del municipio de La Tebaida dice que posiblemente sí, que está muy sospechoso porque causalmente pasaron 2 vehículos de la policía que llevaban elementos de intendencia, de logística hacia la escuela, pero eran carros civiles, no iban con emblemas ni nada. Entonces era muy difícil para que alguien estuviera listo para decir que se podía activar. De lo que sí hay, como dijo Didier, es unos estudios del año 2016 donde se hicieron los análisis y las recomendaciones, pero como eso conlleva a que hay que hacer inversión, y el peaje que está a escasos 2 o 3 kilómetros de donde ocurrió el sitio, son tan descarados que siguen cobrando los peajes a la fecha, siguen cobrando el peaje por la circulación de esto. Entonces, como somos un país que olvidamos muy fácil, se nos olvidó lo de Chirijará. ¿Qué pasó con la caída de ese puente? ¿A cargo de quién estaba? Y hay una frase muy célebre que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Eso nos está pasando en este momento. Sí, entonces yo pienso de que la gestión del riesgo, y ya que está aquí el amigo que se nos lanza al consejo, John Vázquez, la gestión del riesgo se tiene que volver una discusión diaria, ¿cierto? De hecho, muchos planes de desarrollo, muchos programas de gobierno se han tumbado porque no meten ese capítulo ahí de la gestión del riesgo, ¿cierto? Recordemos que el Quindío se ha vuelto una vitrina turística, llega mucha gente acá, mucha gente, y creemos que las vías están bien. Y queremos posicionar al Quindío como, digamos, un destino turístico y una cosa tan elemental, ¿cierto? Cuando uno va allí a Panaca, por ejemplo, esa vía de Panaca es un camino de herradura, ¿cierto? Y llega mucha gente. Ya se puede decir que es un camino de herradura llegar a Salento. Entonces aquí, digamos, no se está teniendo la gestión de riesgo como un elemento primordial, ¿cierto? Y sin hablar del tema del RIS, que lo hablamos ahora hace unos días, y el tema del machín, y el tema de la calidad del agua, y de todo aquí, lío, ¿cierto? Y con un anuncio que se hace cada vez de traer más turistas, incluso de traer inversionistas que se están quedando con la tierra acá. Entonces aquí, o sea, el Quindío tiene líos muy serios, ¿cierto? Y no le estamos poniendo cuidado a eso. Y entonces tiene que ser la naturaleza, el peso de algo, lo que nos ponga en... Entonces hay una fragilidad terrible en el departamento del Quindío, y se tiene que volver hoy un tema de discusión de los candidatos, ¿cierto? Porque los candidatos hablan de que yo tengo gente, de cuánto vale el voto, de cuántos líderes consigo, pero no le están haciendo propuestas, digamos, a la ciudad ni al departamento, porque no tienen conocimiento de lo que está pasando acá. Es más el interés de ciertas obras de cemento que les da ahí la posibilidad de esconder dinero y pagar favores políticos, pero en verdad se está pensando el Quindío. ¿Cuánto tiempo va a demorar, digamos, la reconstrucción de ese puente? Y otra alarma que hay, ¿cierto? ¿Cómo están los demás puentes? ¿Cómo está la Florida? ¿Cómo está Calacá, que tiene el puente La Sonadora, el puente La Rochela Grave,
el paso ahora por donde se está pasando allá por Piedras de Moler. Piedras de Moler, el mismo puente de Pantanillo. El puente de Pantanillo. Porque bueno, ya aumentó Sí, sí. el de Piedras de Moler, que es vía Alcalá-Cartago. Sí. Y recordemos que hay que ver los trancones que se originan en el puente de la Florida en las horas pico, que vemos que esa construcción que hicieron, ¿cómo es que se llama? El que se hizo ahí en la fiscalía, el deprimido, vemos que no quedó funcional porque se originan más trancones. Bueno, vamos a aprovechar entonces que el tiempo en la radio se va volando. Sí, Qué sí, cosa tan tremenda. Vamos a proceder a escuchar a nuestro amigo John Vázquez, que quiere pues lanzar la propuesta de ofrecer su conocimiento para llegar al Consejo. Vamos a escuchar las propuestas que él tiene, dentro de algunas propuestas, porque pues hay un ejercicio electoral que todavía falta, pero que desde ya tenemos que empezar a conocer que no es votar por el que queremos, es votar por el que necesitamos de acuerdo a las ideas y no estar pensando que detrás de eso va un tamal, va un bulto de cemento, va una teja. Bueno, amigo John Vázquez, muy buenas noches, bienvenido a Bambú Comunicaciones, a su programa Voces Campesinas, un programa que aquí decimos las cosas sin tapujo, informamos, no desinformamos como lo hacen los medios comerciales de la radio. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, amigo Jairo, amigo Didier, a nuestros oyentes. Es un honor para mí estar aquí en Voces Campesinas porque mi nombre es John Vázquez, de raíz campesina. Mi padre fue campesino, conozco muy bien el agro y, hombre, es lamentable lo que ocurre en el hermoso departamento del Quindío, el departamento más pequeño de Colombia, geográficamente ubicado estratégicamente como corredor vial para todo nuestro país. Es desastroso lo que ocurre y me asalta una duda, discúlpeme que me voy a tomar el atrevimiento de pasarme de pronto la pregunta. He escuchado muy honestamente, muy juiciosamente a los diferentes precandidatos y la verdad da tristeza, de muchos, no de todos. Da tristeza porque prometen cosas que son irrisorias, que no las pueden ni siquiera ellos cumplir. Le he escuchado candidatos que llegan a las diferentes emisoras, ejemplo, algunos precandidatos al Consejo Municipal, y les hacen la misma pregunta: ¿usted qué proyecto tiene? Y empiezan a decir que van a arreglar parques, que van a construir algo que me llama mucho la atención, un CAI por cada comuna de Armenia. Y hablan de la seguridad como si la seguridad solamente fuera el resorte, uso exclusivo de una fuerza policiva. Y inventan y un poco de palabrería que en últimas se están engañando ellos mismos. No, Didier lo acaba de decir hace un momento. Nosotros los precandidatos primero debemos de tener conocimiento de nuestra región, debemos de conocer las necesidades de las comunidades, debemos de empoderarnos de esas necesidades y ser el empalme de solución a una problemática previamente identificada. Cuando un precandidato dice, es que voy a hacer, y se faja en el discurso, ¿qué voy a hacer? Al fin de cuentas, no va a hacer nada. Lo que necesitamos es una política pública seria, responsable y que realmente esté a la realidad de las necesidades de las comunidades. Nuestra región, nuestro departamento, lamentablemente ha sufrido un caos político que nos han llevado prácticamente a lo que hoy por hoy tenemos, una polarización en nuestro municipio, en nuestro departamento, unas comunidades que dicen, ¿yo por quién voy a votar? Hay tantos precandidatos, pero al fin de cuentas, ¿con qué partido va usted? Y tan pronto dice el partido, dice, es que usted es de... Entonces, mi intención como John Jairo Vázquez Carmona es llegar con las manos limpias, no tener una persona que me manipule, no tener una persona que me diga, usted en el Consejo Municipal va a decir y va a aprobar esto porque yo fui el que le patrociné su campaña. No, mi vocación es de servicio para la comunidad. Como bien lo hice durante más de casi 26 años de mi servicio, siempre en prevención y educación ciudadana en la Policía Nacional, trabajando siempre con vocación de servicio, siempre dedicado al trabajo de los más necesitados en diferentes tipos poblacionales, que si bien ustedes me lo permiten, podría
solamente desglosar un poco de las comunidades a las cuales sé que hoy por hoy me están escuchando y con las cuales me he reencontrado y me dicen, oiga John, qué bueno que se va a lanzar, porque es que usted no es politiquero, usted es una persona que conoce las necesidades de la población y mi sentir es el trabajo por las comunidades, por mi formación, porque vengo de raíces campesinas, porque mi padre y mi madre me enseñaron siempre a ser honesto y que la palabra tiene poder, que la palabra no solamente se firma en un documento, sino que cuando uno da la palabra de cumplir es porque así lo es. Y no nos digamos mentira, amigo Jairo, en algún momento cuando estuvimos los primeros inicios en la Policía Nacional, hicimos un juramento a Dios, independiente cualquiera que sea la religión, y a la patria. Y por ahí un código de ética que dice, y llegado el caso, morir por defenderte. Entonces, casi que el político que va a administrar lo público tendría que decir, prometo y juro ser leal a mi ciudadanía, más no llenarse los bolsillos de dinero, más no pagar favores, más no hacer la misma rueda politiquera de siempre, que es que si llego al Consejo Municipal le voy a ofrecer estos empleos porque así funciona lamentablemente la política. Y mire, y algo muy cierto, también como policía que soy, porque uno policía un día, policía toda la vida, hace 15 años también que gozo de mi jubilación y mi uso en buen retiro. Creo que culminé un ciclo e inicié otro y desde que empezamos en la institución, por naturaleza en la parte social, eso nos fluye. La mayoría, por no decir todos los policías, tenemos esa vocación social. John Jairo Vázquez, dentro de su formación, puedo decirlo abiertamente, es de los pocos policías que es sociólogo. Él estudió sociólogo en la Universidad del Valle y tenía dentro de la institución, cuando laboró aquí en el departamento del Quindío, era el encargado de coordinar las barras bravas del Quindío, del Nacional, del América y de administrar la metadona a las personas que son adictas a la heroína. Pero dejemos que él sea quien nos vaya desglosando esa participación, porque es que tenemos que ver cuál ha sido la parte social de las personas que quieren llegar a un cargo. Es increíble que escojamos personas que no tienen ninguna trayectoria social. Entonces, si no tienen trayectoria social, ¿cómo pretenden aguantarse a un grupo de personas? Porque para aguantarse a un grupo X, uno tiene que tener mucha resistencia o sabiduría para saber solucionar situaciones adversas, situaciones difíciles que a veces se pueden presentar. Entonces, desglósenos por favor esa parte. Antes de que hablen nuestro invitado, lo dijimos ahora 8 días, ¿no? Nosotros, digamos, vamos a tocar el tema político-electoral porque se nos viene una época, bueno, pero decíamos ahora 8 días de que vamos a hacer el esfuerzo por invitar acá a personas de liderazgo, de acumulado social, ¿cierto? No vamos a traer a cualquiera que le dio por lanzarse y no sabe ni a dónde viene, no. Entonces, esa va a ser como una de las... O sea, aquí no vamos a traer a todo el mundo porque no va a haberle el tiempo, pero sí nos interesa que personas que le han dedicado parte de su vida a la vaina social, uno considera que son los que se deben de lanzar, ¿no? Ojalá los muchachos de la Marcha Carnaval, por ejemplo, que han hecho una defensa del territorio del agua, definieran de allí un muchacho, pues, para que hiciera esta parte, ¿no? De presentarse, digamos, porque son muchachos que uno los ve, los conozco hace 7 o 8 años, y son todo el tiempo en las comunidades y en los barrios. Entonces uno pensaría que esa es la gente. Bueno, hemos dicho de que ojalá de cada comuna de Armenia, de allá, sus líderes fueran los que llegaran ahí, salidos de la base social, ¿cierto? Para que presenten a la gente, ¿no? Y no personas que coloca X o Y partido. Siga. Muy cierto, es un apostolado y si me permiten como la comparación con aquel líder que mueve comunidades, cualquiera que sea el grupo poblacional. El trabajo social comunitario es un apostolado que llevamos en nuestra sangre y en nuestras venas. Cuando Jairito me menciona que era la persona encargada en la Policía Nacional, Policía Comunitaria, del manejo con las barras futboleras. Cuando yo llegué acá al departamento, primero trabajaba en Bogotá, hice un recorrido por el largo y ancho de todo el país, cosa que me enorgullece y me da como ese peso de autoridad, de poder decir es que conozco el país, a Dios gracias y a mi Policía Nacional en lo largo y ancho.
supe estar en comunidades muy complejas donde decía aquí no entra la policía, pero con trabajo social ingresaba sin un fusil, sin una pistola, sin un revólver, simplemente con la vocación de servicio de poder hacer algo bueno por las comunidades. Pero bueno, lo que nos atañe es el departamento del Quindío, nuestro departamento y nuestra ciudad de Armenia. Aquí me correspondió trabajar con las barras futboleras. Cuando yo llego acá a trabajar con las barras de fútbol, me encontré que también las querían politizar. Y voy a hablar de un momento, ustedes ya se imaginarán quién estaba para ese entonces en esa administración municipal. Me decía, venga John, aquí llegó un policía que es de aquí de la región y es el loco que las barras está reconociendo. Es que acá le hacemos caso a Vázquez. Mi apellido siempre me reconocieron por Vázquez. Mi grado era intendente jefe, pero a la gente no le importó eso. A mis comunidades nunca me presenté ni por el grado, ni por el doctorado, ni por los estudios, nada, simplemente Vázquez. Y la comunidad me conoce como John Vázquez. Es que Vázquez es el tombito buena gente, decían los hinchas del Quindío. Pero luego cuando se dieron cuenta que yo también trabajaba con los del América, Vázquez se nos va a torcer, entonces ¿cómo es la vuelta pues? Yo ningún torcer, es que yo trabajo con los del Quindío, que es nuestra región y son los seguidores de nuestro equipo emblemático, que ojalá nos alcance el tiempo para hablar un poco del Deportes Quindío y el monopolio que es el fútbol, que algunos no lo entienden. Y luego me decían, pero es que también está tratando con los del América, pero también está tratando con los del Nacional, que hizo un acto bochornoso en el estadio Atanasio Girardot, pero que nos va a servir a todos por aquello de la ley 1270 del año 2007. Pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para por lo menos dar un tic sobre eso, lo que ocurrió. Pero luego también está tratando con los de Millonarios, también está tratando con los del Deportivo Cali. Aquí tenemos esos diferentes grupos poblacionales de barristas. Entonces, en aquella administración me decían, venga, por ahí hay un intendente jefe o un policía que me dice que es capaz de reunirse con las barras. Y entonces yo le decía, ¿y cuál es la vuelta? Si todos están tributando para Armenia, están pagando impuestos, están trabajando, están respirando, están siendo seres productivos aquí en la ciudad. Y los sentamos en una administración municipal. Los sentamos, pero solamente fue la foto para el mundial, como el cuento, la foto para el recuerdo, para legalizar un recurso. Y luego me senté y me dijo, es que este muchacho policía también trabaja con los deportes extremos. Encontramos los skate, BMX, los parkour, y por ahí pasé un proyecto, porque una de las vocaciones mías es formulador estratégico de proyectos que sí se pueden hacer obras sociales acá en el departamento y en la ciudad de Armenia sin tanto recurso. Simplemente se requiere una voluntad ciudadana, una voluntad política. Y construimos el skatepark, el parque de recreación activa en el parque cafetero. O construimos, no, pasamos inclusive, si usted me lo permiten, esa publicidad con el SENA y con la Universidad del Quindío. Me colaboraron en hacer los diseños y se hizo un skatepark muy bonito. Pero luego hubo una manipulación para ese entonces y construyeron lo que hoy por hoy es el parque cafetero, que es un remedio de skatepark. Pero bueno, hubo un acercamiento entre las barras futboleras del Quindío, que se reúnen los días jueves en el Parque Cafetero, con los skate, BMX, parkour, poblaciones que entran en conflicto. Luego también hubo el mismo acercamiento para los puentes de la 26, que eran los del América, no se podían ver ni en pintura. Luego en el Coliseo del Café con los de Atlético Nacional. Luego en el barrio 7 de agosto con los de Millonarios. Y luego también en el barrio Cincuentenario con algunos hinchas del Deportivo Cali, también en el barrio La Pavona. Habían conflictos entre las barras, habían barreras imaginarias, pero eso no lo podíamos decir. ¿Cómo se le ocurre a gente, John Vázquez, cómo se le ocurre decir que en Armenia hay barreras imaginarias? Pero a la gente le daba temor cuando jugaba el Deportes Quindío o cuando se reunían los puentes de 26, la ancha de la América, porque habían conflictos. Logramos sentarnos y mirarnos a la cara como lo estamos haciendo en este momento. Saber que está Didier, está Jairo y está John Vázquez dialogando, mirándonos en la cara, porque no tenemos nada oculto, no tenemos sino buenas voluntades para trabajar. Sí fue posible, hicimos grandes obras acá, hicimos campeonatos interbarras, trajimos gente inclusive de Pereira, norte del Valle, hicimos un campeonato interbarras en el municipio, en nuestro gran municipio de Calarcá, y me decían, John, usted es que está loco, ellos se van a matar. Llegaron buses de Pereira con gente de Millonarios, gente del norte del Valle. Hicimos ese campeonato interbarras en Calarcá y no pasó absolutamente nada. No hubo un despliegue tan grande de policía, no hubo nada, porque es que mirándonos a la cara, hablando nos entendemos, generando compromisos, saber que no es el capo de la barra, sino que es el líder propositivo de la barra que va a generar un compromiso con el otro ser. Luego trabajamos con los muchachos consumidores de sustancias psicoactivas.
Jairito hablaba que los consumidores de metadona, pero me decían, John, ¿usted se va a meter en eso? Eso no es un deber de policía. ¿Cómo que no? Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación para preservar la convivencia y seguridad ciudadana entre las comunidades, entre otros los apartes. Me metí también a trabajar con ellos y me he dado cuenta que muchos consumidores de heroína se inscribían a través de Red Salud para que les dieran la pastilla de metadona, pastilla que importaban acá en Colombia, y que ellos hacían trampa, se metían la pastillita, la cápsula debajo de la lengua y luego la vendían a aquellas personas, y lo voy a decir con mucho respeto y admiración a ellos, que les daba temor o les daba pena inscribirse al programa para que estuvieran dentro de los listados de metadona. Entonces simplemente sacaban la pastilla, el de extracto 1 y 2, bueno, 0, 1 y 2, porque acá también tenemos extracto 0. Entonces la persona más humilde se sacaba la cápsula y se la entregaba al que llegaba en el carro de alta gama. Tome, porque él también era consumidor de heroína. Entonces le vendían la metadona. Entonces teníamos un mercado ilegal de metadona. Logramos, Jairo y amigo Didier y nuestros oyentes, logramos a que ya no la dieran en pasta como tal, sino que ya la diluíamos y la daban en un vasito con agua. Logramos que ellos primero reconocieran su falencia de ser consumidores de heroína, pero nos dimos cuenta que había un mercado negro también de heroína alrededor del CAN. También trabajamos con los consumidores de pegantes, de los inhalantes, luego de las drogas sintéticas. Y bueno, me metí como en ese mundo de las drogas de los jóvenes y hubo un reconocimiento que aprovecho este espacio para saludarlos y que con gran orgullo me he encontrado muchos de ellos y me dicen, gracias John, gracias porque logré a través de un proyecto que usted sacó que se llama Jóvenes a lo Bien. Uy, todo bien, claro, todo bien es todo mal. No, todo bien es que podemos salir adelante. Podemos ser jóvenes y personas productivas para nuestro departamento, para nuestra ciudad. Es posible realizar actividades grandes para nuestras comunidades, pero bueno, si me permiten y el tiempo me alcanza, también luego terminé también haciendo un trabajo importantísimo con nuestros habitantes de y en condición de calle. Bueno, entonces este policía hace un todo de todo. Claro, es que es mi comunidad y para eso estamos trabajando. Durante más de 25 años, casi 26, trabajé por esas comunidades. Entonces era la persona que no estoy de acuerdo con el asistencialismo, más hice una caracterización por mi formación sociológica. ¿Cuántos habitantes de y en condición de calle tenemos en Armenia? Pues ya eso es un dato que todos ya lo sabemos. La mayoría no son de acá de Armenia, pero como los armenios somos tan de buen corazón, terminamos dando la limosna, generando la comercialización de esas drogas sintéticas, esa comercialización de droga, y el habitante de y en condición de calle termina recibiendo el dinero y llevándolo a la olla. Entonces hoy en día vemos fundaciones, gente de muy buen corazón que van a los puentes de la 26, por poner un ejemplo, les llevan el pan y chocolate, pero la solución no es esa. En el trabajo que realicé a través de mi investigación, obviamente dejamos unos registros, que la solución no es esa, la solución es tomar modelos exitosos, como Retornando a Casa. Es decir, identificar de dónde es el habitante de calle, hacer el empalme con la administración de donde sean ellos. Ejemplo, Cali, muchos son de Bogotá, Medellín, Sevilla, Valle, Caicedonia. Buscar esas familias, después de hacer un proceso de desintoxicación obviamente, técnicamente, devolverlos a la casa. Pero es decir, toca hacer ese trabajo social. Y ya para finalizar media introducción, porque pues para mencionar todo lo que realicé durante tanto tiempo, también trabajé con la población LGTBI, hoy en día Q+. Y entonces luego me decían, venga, ese sargento primero se volvió loco, perdónenme la expresión, pero así me decían en la policía. Ese sargento se volvió como loco porque trabajando con los habitantes de y en condición de calle. Luego se volvió gamín porque trabajando con las barras y consumidores de drogas se volvió drogadicto. Y perdónenme, entonces ahorita se volvió gay. Pues no, todos son comunidades y no los podríamos discriminar. Y con la población LGTBIQ+, iba a los sitios de homosexualización, sitios que los tenemos mucho aquí en Armenia, hacer la caracterización e identificación y luego a orientarlos sobre cómo ellos pudieran hacer la reignificación de su género en la cédula de ciudadanía, poder sacar ese documento y poder ellos visualizarse como personas también que son seres naturales y cómo ellos podrían también restablecer sus derechos, pero es que allí también hay una autodiscriminación. Es decir, me correspondió trabajar con la mejor esencia de la Policía Nacional y la verdadera, no es la reacción,
No es la reacción, es la prevención. Pero también en la Antonia Santos trabajé con las malocas y ella sí, simplemente ya finalizo con eso, que son todos los compañeros que por X o Y motivo estuvieron en otro bando. Entonces usted fue el ejército, usted fue policía, usted estuvo en este grupo supuestamente al margen de la ley o al margen de la ley, y entonces ¿qué? Pues ya hubo un proceso, una resocialización, ya están obviamente desde otro bando, ya desde el campo social, y usted ¿por qué va a trabajar con ellos? Es que me corresponde trabajar con todos, pero hoy en día vemos políticos que van a las comunidades y trabajando, queriéndose a última hora ganar indulgencias con padres nuestros ajenos, es decir, es que yo trabajo en el barrio de Las Colinas con las poblaciones indígenas, pero jamás los vieron por allá trabajando. Pero hoy por hoy que estamos ya cortos de lanzar campañas políticas, ahora sí los vemos trabajando untándose de comunidad, con habitantes de calle, con poblaciones adultas y con todo tipo de comunidades. Es simplemente trabajar desde el corazón y con la razón. Bueno, yo pienso que nuestro amigo Vázquez nos mete en una discusión de fondo y nos pone a pensar de que uno va por la calle tranquilo, pensando una cosa y otra, y no se da cuenta. Nosotros no conocemos la ciudad, ¿cierto? Yo estoy sorprendido, digamos, escuchándolo. Nosotros, uno a veces con Jairo nos preciamos de tener lectura política, de tener lectura social del territorio, pero escuchando a este hombre, uno dice, fue madre, ¿dónde estoy yo? ¿O dónde estaba Jairo? Bueno, ¿o dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están nuestros alcaldes? ¿Dónde están, digamos, el gobernador? ¿Dónde están los políticos que no hacemos conciencia de que detrás de cada ser humano que uno pueda mirar o saludar en la calle hay todo un elemento, todos unos espacios, toda una tragedia, si se puede llamar así, todos unos triunfos? Y eso muestra, y yo pienso que acertamos en la tarea de que si aquí vamos a invitar personas a que quieran llegar al escenario de la participación política y desde el consejo, desde la asamblea, hacerle propuestas, lo hagan en base a su experiencia y a lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces yo aquí quedo sorprendido, digamos, con lo que usted plantea, y eso nos pone a eso, ¿no? A que nosotros no conocemos en el fondo la ciudad, Jairo. Y haciendo una trazabilidad encontramos que muchas de estas personas que encontramos en condición de calle, consumidores, que se han llegado a prostituirse, mujeres, hombres, son de origen campesino. Entonces mire usted por qué sí vale la pena escuchar primero las propuestas y lo que, bueno, venga, háganos los compromisos. Es que se nos ha faltado algo como ciudadanos. Dice que finalmente la soberanía es en el pueblo, pero es que nosotros no le exigimos a nuestros gobernantes por escrito, autenticado. Mire, sus promesas, lo que está diciendo, que sean de cumplimiento, que eso puede ser motivo de inhabilidades como en muchas partes, pero nosotros como nos dejamos comprar por el tamal tan fácil, se nos olvida muy fácil la historia. Bueno, retomamos el tema de los puentes, sí, porque creemos que es fundamental. Ahora le hacemos una pregunta final a nuestro amigo John. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable? Y según el experto, ni el aumento de precipitaciones, ni la acumulación de agua en un terreno justifican que un puente se desplome. Y es un estudio bien hecho, ¿sí? Cuando el estudio se hace bien, se impide que un viaducto se caiga bajo las condiciones presentes y probables a largo plazo. Y al momento de diseñar se debe hacer de acuerdo a las estadísticas de estos fenómenos, recalcó el señor París. Dijo que, por ejemplo, si por donde va a quedar la construcción pasa una falla geológica, los ingenieros deben construir para que la obra resista las vibraciones del terreno. Lo mismo sucede si viene una avalancha. El conocimiento de la pluviosidad histórica debe indicar cuál es su nivel y su potencia y construir el puente resistente a esas condiciones. Entonces uno mire, por ejemplo, ¿qué pasó en el puente de Barragán? Lo atribuyeron a una corriente de agua violenta que se generó y erosionó una de las vigas centrales. Dice este señor, eso es falso. Esta construcción se cayó por mal diseño, mala geología y malas consideraciones. Es increíble que hoy en día, con tanta tecnología de punta, construyan un puente y se les caiga, dijo aquí nuestro amigo. Pues entonces mire, ya para rematar, en el caso del puente del Alambrado, algunas hipótesis señalan que pudo ser fatiga del material,
pero nuestro amigo Gabriel París recalcó que situaciones como esta se podrían evitar si se realizan revisiones y mantenimientos periódicos, teniendo en cuenta el tipo de puente y la clase de tráfico que va a circular sobre este sitio. Entonces, mire, nos quieren meter los dedos a la boca que un atentado, que es que fatiga, no, porque es que, hombre, y créanme que no es cualquier millón de pesos que vale construir. Mire lo que pasa con las vías terciarias, con las vías rurales. Nuestro amigo Didier se dio a la tarea de la comunidad. A nosotros nos gusta hablar aquí, claro, que no estamos con ninguno e informamos. En el sector de la Romelia, se construyó unas huellas. Se gastaron 2.300.000. Esas mismas huellas en manos de la gobernación valdrían unos 500 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia ahí? O sea, no entiendo ese descuadre, porque sabemos que es de las maneras más rentables que los gobiernos pueden apropiarse de los dineros. Bueno, un poco para cerrar o por lo menos en la parte del programa de hoy, de hacer la siguiente claridad, ¿cierto? A uno le preguntan, bueno, ¿quién responde por el alambrado? Entonces, está claro lo siguiente, el Puente La Vieja era manejado por la concesión Autopistas del Café, muy recordada y reconocida por aquí, por estos lados, que es propiedad de Odinsa. Odinsa es a su vez filial de Argus, es decir, el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, dueño del Fondo Privado de Pensiones Protección, ¿cierto? El GEA hace lo mismo que Sarmiento Angulo. Entierran el ahorro del trabajador. Bueno, hay un hecho que es bueno, digamos, ponerlo aquí de presente hoy, es que, listo, digamos, bueno, supongamos que sí, que mucho tiempo, que mucho peso, y listo. Pero ¿cómo se explica entonces lo de Chirajara, ¿cierto? En plena construcción y se cae, y el señor Sarmiento Angulo ahí, y se nos subió por allá unos sobrecostos en el manejo financiero para pagar lo que él debía de pagar. Entonces, bueno. Entonces, este lío del puente y de los puentes nos lleva a lo que decíamos en un comienzo, ¿no? Gestión del riesgo, ¿cierto? Aquí las obras tienen que tener presente, ya lo decía Jairo ahora, en el informe que daba, la lectura que él hacía, de que se tiene que tener en cuenta el suelo, el entorno, la sismicidad. Estamos en una zona, digamos, de alta sismicidad. Entonces, de aquí en adelante, el país tiene que tener de presente eso, los ciudadanos, los alcaldes que tienen que ver ahí con el municipio, porque de la tragedia haber sido más terrible en cuanto a vidas, pues, digamos, habría que, tendríamos que estar tocando, digamos, la posición política o la responsabilidad también del alcalde de la Tebaida, que es un muchacho que llega, pues ya está para terminar y pues no tiene nada que ver, digamos, en la construcción. Pero entonces, o sea, tiene tantas implicaciones esto de que obliga entonces a que de aquí en adelante a ordenar el gasto, a ser más preciso en los estudios, más juicioso, a tener en cuenta muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto no se va a arreglar rápido, ¿cierto? Se ordena así un puente militar de urgencia, pues, digamos, para resolver, pero ese puente también tendrá restricciones. Bueno, habrá que analizar la carga, cómo resolver ese lío que tienen de los señores que han sido capaces de manipular en las básculas y tener ahí un cartel que les pasa el tiquete que no es, dando un peso que no es. Eso, digamos, es bastante delicado, ¿no? Y entonces ocurren hechos en medio de la tragedia, como que la ciudadanía le tiene que dar respuestas a eso. Entonces, algunos amigos de aquí del Puente Barragán, unos vecinos por ahí se dieron las mañas de buscar por ahí un paso por el mismo río para poder atravesar, digamos, porque a emergencias hechas, pues la gente tiene que responder. Entonces, la gente se da respuestas. Y ahora está el CRQ, le pareció muy gracioso llegar allá a sancionar a la gente, prohibir al señor, listo, pero la gente le da respuestas a eso, ¿no? Entonces llega la CRQ esta semana, que mire, que están dañando el río, pero esa misma CRQ hace 10 años está en la tarea de permitir, dar licencia para el desvío de todos los ríos de cordillera para montar las centrales eléctricas en manos privadas. Entonces una pregunta, bueno, aquí hay una doble moral en todo. Entonces yo sí considero de que le toca de aquí en adelante a la ciudadanía
Y ahí es urgente de plantear un tema de fondo y de discusión, ¿cierto? Es la ciudadanía la que tiene que planear el territorio, ¿cierto? Es la ciudadanía la que tiene que hacer los planes de gobierno. Y ya buscamos cuál es el gerente o cuál es el alcalde que lo ejecuta. Aquí también tenemos que cambiar otras cosas. No es que el político, ¿qué nos da el político? No. ¿Qué va a hacer el político según el mandato popular? Aquí nos corresponde ya que en el caso de Armenia, las juntas administradoras locales, las comunas, tienen que sentarse con su gente a planear cada comuna, ¿cierto? Y debería ser de ahí, ¿cierto? No es que el consejo o unos expertos que vienen de afuera que nos cobran mucha plata a planear el territorio, no. La planeación de un territorio se hace desde el mismo territorio. Y en el caso del campo, pues, estamos haciendo el ejercicio. Cómo recuperamos nuestras semillas, cómo montamos nuestros propios jabones, cómo ordenamos la parte en salud, cómo recuperamos la salud preventiva, cómo recuperamos la medicina familiar, cómo ordenamos las vías. Entonces, la comunidad sí puede hacer planeación del territorio y ya uno busca quién va a ser el gerente o los administradores de eso. Entonces, esa es otra discusión que tenemos que ir dando, porque no podemos seguir entregando, digamos, el futuro, porque todavía no hemos medido las consecuencias de la caída de ese puente. Y de los dos, sí. Bueno, eso implica que ya es hora del regreso del tren Buenaventura, La Tebaida y el Puerto Seco del Quindío. Por ejemplo. Y es que hace una década los quindianos y vallecaucanos tuvimos, porque yo lo hice, tuvimos la oportunidad de viajar entre La Tebaida y Buga en un tren turístico que fue exitoso. Ese tren fue suspendido por derrumbes y problemas en la vía férrea que nunca fueron solucionados. Hace 3 décadas los quindianos y vallecaucanos perdimos el tren de carga entre Armenia, Cali y Buenaventura, como también el tren de pasajeros. Desde entonces se han presentado muchas propuestas. Se cambió el tren del Pacífico por el tren de Occidente, con millonarias inversiones que aún están en cuestión y en investigación. En esa época el presidente Juan Manuel Santos inauguró lo que sería la redención de la región, el Puerto Seco del Quindío, como se ve, salió en muchos noticieros, prensa, pero que jamás se hizo realidad. Llegó la hora y tras la caída del puente del Alambrado, de pensar en el regreso del tren de Buenaventura a La Tebaida y viceversa, y en el Puerto Seco del Quindío. Entonces mire que son situaciones que lo que pasa es que detrás de eso hay un problema de mafias, de grandes empresarios de las tractomulas, que no les interesa para nada que se active esta vía del tren, que precisamente bajo ese puente pasa el tren. Debería haber unos puentes exclusivamente para vehículos de carga pesada, ¿sí? Sí, ahora se ha pensado que en menos de un mes se tendría un puente militar en estas instalaciones. Aprovechando que ya nos estamos acercando, quiero hacerle una pregunta ya final a mi amigo John Vázquez, quien desde hace unos días pues, me hizo la propuesta y aquí es con propuestas, pero más que decir es de hacer. Amigo Vázquez, entonces podemos decir que usted va con unas propuestas muy transparentes, muy claras, y que en el ejercicio de esta etapa electoral, pues no es solo llegar ahí al Consejo, porque yo pienso que llegar al Consejo puede ser relativamente fácil, es cuál va a ser su compromiso una vez esté allí en el Consejo. Vázquez, señor, antes de que usted nos redondee, otra discusión que queda ya de plano. ¿Va a seguir el gobierno nacional y el pueblo de Colombia entregando el cobro de los peajes a particulares, o vamos a recuperar los peajes y vamos a hacer menos peajes? Porque esa es la otra discusión de fondo, ¿cierto? ¿Le vamos a seguir entregando la plata a particulares, a tipos muy ricos, muy poderosos, que también manejan la salud y que también manejan los fondos de pensiones? Esa es una discusión que se abre, ¿no? Y casi que podamos hablar del colapso de otros puentes en el país. Hay unos informes ya que hacía ahora Jairo. Entonces, digamos que el tema es bastante complejo y eso obliga entonces a que ese puente, más los que se han caído y los que están por caerse, obliga entonces a dar un gran debate nacional de cómo entonces recuperamos eso, ese patrimonio, porque yo no entiendo cómo a nosotros nos cobran las obras, sean financiadas o lo que sea, pero no las cobran,
y otros cobran el peaje, es decir, la tarifa. ¿Y para qué? ¿Cierto? Porque ahí están, digamos, los resultados. Vázquez. Bueno, hoy por hoy veo también muy juiciosamente los diferentes precandidatos a la gobernación del Quindío, a la alcaldía de Armenia, a la asamblea departamental y obviamente al consejo municipal. Hablando con las comunidades, acercándose y los aspirantes precandidatos a la gobernación y la alcaldía haciendo unas estrategias que luego cuando nos permitan ya a través del Consejo Nacional Electoral sería un programa de gobierno. Ese programa de gobierno, y aprovecho nuevamente el espacio, es de responsabilidad de cada una de las comunidades a los cuales esos precandidatos están yendo a visitarlos y a hablarles maravillas. Es obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos decirle, mire, usted prometió esto cuando era precandidato o candidato, usted ya sacó unos volantes y ya se convirtió en un programa de gobierno. Este programa de gobierno se convierte en la base principal del plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo es el cual nosotros debemos de hacer control político, pero no solamente hacerle control político a lo que ellos prometieron en base de unas necesidades nuevamente ya predescritas por cada una de las comunidades a las cuales visitaron, sino que también es nuestra responsabilidad, con conocimiento propio de causa de esas mismas necesidades, realizar proyectos de acuerdo municipal. Y en esos proyectos de acuerdo municipal, desde antes siempre estando en ejercicio de la policía, en el recorrido largo y ancho del territorio nacional, y en 3 oportunidades que viajé al extranjero en representar a mi nación, a mi amada Colombia, me di cuenta que hay referentes exitosos que nosotros podemos no copiar, sino amoldear a nuestras condiciones de ciudad, que sería como crear un observatorio, llámele el nombre que quiera, observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, y póngale el nombre que quiera, el cual van a estar los expertos en cada uno de los temas. Hoy por hoy tenemos el tema del Machín, el Nevado del Ruiz, qué hacer con la contaminación de nuestros ríos, de nuestras quebradas, de nuestra conservación ecológica, qué hacer con tanta basura que estamos, que hoy no tenemos un relleno sanitario propio de la ciudad, y ya está colapsando. ¿Qué hacer con cada uno de los temas? Mentiroso fue ese, el candidato o el precandidato hoy por hoy político, aspirante a cualquiera de los cargos públicos, gobernación, alcaldía, asamblea departamental o consejo municipal, donde diga tengo las soluciones. No, debemos de hacer un ejercicio serio y responsable desde ya. Mi propuesta es que sé que sí se puede tomar un referente exitoso, que sí lo hay, para crear un observatorio de expertos. En ese observatorio, cada que ocurre una eventualidad, cada que nos aproximamos a una crisis, decir, bueno, consultemos a los expertos. Pero perdónenme el grado de sinceridad porque también me he caracterizado por eso. Aquí en Armenia, ¿qué tenemos muy parecido a eso? Algo que se llama sala de crisis. Pero ¿qué es la sala de crisis? Cuando hubo el paro nacional con la famosa línea, se reunió en la sala de crisis supuestamente los expertos que envían a cualquier funcionario a monitorear unas pantallas y a tomar determinaciones. Están bloqueando por esta vía, mandemos la policía, mandemos los de tránsito. Esa es la sala de crisis. O sea, ¿cuál crisis? No, tiene que haber una sala de monitoreo. Por eso lo repito, póngale el nombre técnico que más se les acomode. Debemos de crear un observatorio de convivencia, seguridad, análisis ciudadano, donde estén todos los actores sociales, donde esté la academia, los expertos en cada uno de los temas, donde estén los responsables en salud, donde estén los responsables en seguridad, en educación, en cada uno de los temas, para que cada una de estas personas dé su aporte en el momento indicado y que eso debe permanecer en la línea de tiempo. Bueno, así hemos llegado al final de Voces Campesinas, un programa que sabemos que fue muy ameno, con mucho para hablar, pero pues más que hablar es concretar, y aquí yo creo que quedaron las preguntas para que las personas sigan en esa parte y tratar de no tragar tan entero, porque cuando uno come entero y no mastica, hay problemas digestivos ahí, el organismo reacciona de una manera. Queriendo decir con esto que tenemos que analizar muy bien las diferentes propuestas, qué es lo que está pasando en nuestro entorno, no solo de los puentes. El Quindío es un departamento neurálgico, une el norte con el sur, el oriente con el occidente. Entonces, señores, como ciudadanos tenemos que exigir que nuestras autoridades cumplan realmente para lo que fueron elegidos. Ahí queda la pregunta. Didier. Bueno, quiero cerrar el programa anunciando el
tema de la próxima semana que es urgente, y es que las diferentes organizaciones campesinas del Quindío se están preparando para pedirle a la SAE la entrega de la mayoría de las fincas en administración o en comodato para ponerlas a funcionar para producir alimentos. Y acaba la SAE de hacer esa invitación a una especie de administración comunitaria o popular de los bienes. Entonces ese sería el tema de la próxima semana, larguito, y invitaríamos a algunas partes de las asociaciones a esa reunión. Bueno, estuvieron con ustedes en la dirección de nuestro programa Voces Campesinas, Didier Zambrano, producción al aire, Arles, nuestro gran amigo Arles, que está aquí muy vicioso con nuestro amigo Juan en las redes ahí. Nuestro invitado, John Jairo Vázquez, ya saben por qué es que deben elegirlo al consejo. Y quien les habla, su amigo Jairo Antonio Arenas Álvarez, invitándolos para que el próximo martes de 4 a 5 de la tarde nos escuchen en su programa Voces Campesinas, porque sin campo no hay vida.